La Ventana a Andalucía. Fernando Pérez Monlló. Un saludo, buenas tardes. Primer año del gobierno de coalición PSOE-Izquierda Unida que analizamos hoy con uno de sus principales bastiones. Diego Valdera, vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador andaluz de Izquierda Unida. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchísimas gracias por compartir con La Ventana a Andalucía, con sus oyentes, este primer aniversario del gobierno de coalición PSOE-Izquierda Unida. ¿Cómo le gustaría que fuese recordado este primer año, este periodo de gobierno de coalición en Andalucía? Bueno, especialmente por un gobierno que se ha dedicado a defender la mayoría social frente a las imposiciones de políticas que no compartimos, especialmente en la política de ajuste, en la política de recorte, en la política de retroceso, no solo desde el punto de vista presupuestario, sino de lo que significa también las limitaciones que a veces la democracia y el ejercicio de democracia ha tenido y está manteniendo durante todo este año. Yo diría que ha sido un año que se puede calificar de un gobierno que ha estado dedicado a la mayoría social y que ha pasado de la resistencia a la ofensiva, muy especialmente parando el impacto que la política de ajuste tenía en las políticas sociales y, sobre todo, haciendo un esfuerzo muy importante en la última etapa de decisiones que fortalecen la política hacia esa mayoría que está duramente golpeada por la crisis. No hay que olvidar que el decreto de función social de la vivienda, el decreto frente a la exclusión social, son dos decretos muy potentes, social y políticamente. Usted forma parte de un gobierno en Andalucía donde la lacra del paro ha sacudido de manera especial en la crisis y también este último año con casi 1,5 millones de parados según la EPA. ¿Qué responsabilidad sienten ustedes y, sobre todo, qué se puede hacer desde un gobierno autonómico como la Junta de Andalucía? Efectivamente, en los 18 meses de gobierno del Partido Popular, que es quien tiene la máxima responsabilidad en políticas económicas y en políticas laborales y que ha planteado una reforma laboral, han sido 1.200.000 desempleados más en este país, de los cuales ha habido una parte, efectivamente, importante de andaluces y de andaluzas que han quedado en paro. Pero no hay que olvidar que el gobierno andaluz ha logrado hacer una política de resistencia frente a ese paro creciente. Ha sido 2 planes de choque que hemos mantenido frente a la política de desempleo que estaba azotando a nuestra comunidad autónoma y que ha logrado, yo creo, que cambiar algo en ese sentido que anterior a la política del PP, a la llegada del PP al gobierno, había prácticamente cada 4 parados que había en el contexto nacional, casi uno y a veces más de uno era andaluz. En este tiempo, de 18 meses acá, yo creo que eso se ha reducido. Hoy, cuando hablamos de desempleo, hablamos prácticamente que ese desempleo, es decir, azota menos a nuestra comunidad autónoma en proporción que al conjunto del resto del Estado. No obstante, esto no nos lleva a la conformidad ni nos puede llevar a la satisfacción. Estamos satisfechos de políticas que se han desarrollado en el plano social, pero yo diría que estamos inconformistas ante políticas de carácter económico, políticas de creación de empleo que se tienen que poner en marcha. De ahí que el gobierno de la Junta se haya significado muy especialmente por la búsqueda del acuerdo, del encuentro, del diálogo y de la cercanía, y eso significa que tenemos casi 5 acuerdos encima de la mesa con los sindicatos y con los agentes sociales, con los sectores agrarios, con los sectores culturales, en los que se trata de encontrar una vía de compromiso para abordar esos retos y desafíos que tienen en el paro y en el desempleo el mayor elemento de objetivo de nuestra comunidad autónoma. ¿Usted cree que el Partido Popular en Andalucía es esclavo, es rehén de esa política, de esa fe inquebrantable hacia la austeridad por parte de Moncloa, o es cómplice? No, yo creo que es cómplice, yo creo que la comparte. Yo creo que hoy hay gobiernos que claramente combaten esa política. El gobierno de la Junta de Andalucía combate la política de recorte, combate la política que marcan los mercados, no acepta la política de la troika y viene planteando que es necesario una nueva inflexión política en el terreno de invertir para crear empleo, en el terreno de la política fiscal, en el terreno de la política de prestación de servicios, en el terreno de la política de defensa de los servicios públicos. Frente a esa política, que yo creo que marca el perfil de actuación en este año del gobierno de la Junta de Andalucía, hay otra política. La política que marca el perfil de un gobierno que, ya digo, ha dado la espalda a la mayoría social, ha dado la espalda a la prestación social, se distingue exclusivamente por la política de recorte, yo diría por la política de una austeridad asesina, una austeridad que cada día quita más derechos a esa mayoría social y solo para situar en un terreno de mayor privilegio a los poderosos. Finalmente, nosotros nos hemos distinguido por defender el Estatuto de Autonomía. De ahí esos 7 recursos de inconstitucionalidad frente a las políticas que ha desarrollado el Gobierno de España. Pero también lo contrario, es decir, recursos en contra de la política de Andalucía que el Gobierno de España ha mantenido. Hemos tenido, yo creo, un objetivo político que el Gobierno ha marcado bien en este año. Es decir, defender que ningún andaluz se encuentre sin vivienda. Plantear que ningún andaluz se encuentre sin al menos una prestación social de ayuda y de red de solidaridad alimentaria. Y yo creo que ahora el tercer objetivo es que tenemos que conseguir que no haya andaluz que no tenga trabajo. Y para ello se necesita el reparto de la riqueza, el nuevo modelo de carácter económico y también, cómo no, profundizar en el reparto del trabajo con una reforma laboral que no venga a tratar de implantar en nuestra comunidad autónoma el modelo laboral marroquí,
que ese es el modelo que yo creo que está defendiendo el Partido Popular. ¿Se siente usted responsable del acento más social de la Junta de Andalucía? Bueno, yo creo que la Junta de Andalucía tiene un perfil, tiene un discurso, tiene una solvencia, tiene una estabilidad, tiene un marco de utilidad que están comprobando la mayoría de ciudadanos y ciudadanas del conjunto de nuestra comunidad autónoma, y nosotros nos sentimos parte directa y copartícipe de ese nuevo discurso que se marca en Andalucía. Estábamos con un gobierno que sustituía al anterior, que no le daba continuidad, un gobierno que tiene un buen acuerdo, es decir, un acuerdo progresista y amplio, claramente asentado en políticas de izquierdas, y yo creo que esas políticas de izquierda es la que ha puesto mucho énfasis en el discurso del gobierno a lo largo de todo este año. Pero, señor Bardera, perdóname, ¿es consciente usted que hay una mayoría social que entiende que sin la presencia de Izquierda Unida, por ejemplo, los últimos decretos no hubiesen sido posibles? Bueno, yo creo que cuando uno firma un acuerdo, y se firma un acuerdo de gobierno entre dos fuerzas políticas, y se decide una política de transversalidad, todo lo que ocurre en el gobierno es de todos. Y lo que ocurre en el gobierno hoy, lo ponga en marcha cualquiera de las responsabilidades, efectivamente es producto de ese acuerdo de izquierdas, progresista, amplio, estable, solvente, con capacidad, que ha mostrado Izquierda Unida. Es verdad, le hemos puesto un nuevo perfil al gobierno de la Junta de Andalucía. Bueno, yo creo que eso no hay ni siquiera que anunciarlo, lo pueden comprobar los propios ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Con respecto al último decreto de inclusión social, ¿se siente Izquierda Unida satisfecha con la participación en ese decreto, con el dinero que va a manejar en sus consejerías para poder aplicar esas medidas? Nosotros nos sentimos reflejados en todos los decretos, especialmente tenemos mucho mayor, yo diría no cariño, sino mayor cercanía por una responsabilidad más directa al decreto de función social de la vivienda. Pero yo no quiero olvidar, es decir, que todas las medidas que está haciendo este gobierno obedece al cumplimiento de un programa. Y en ese programa estaban los planes de choque, que llevamos 2. En ese programa estaba el decreto frente a la exclusión social, estaba el tema de la red de solidaridad alimentaria, estaba el tema del fomento social de la vivienda como un instrumento fundamental para que no haya desahucios. Yo creo que en ese paquete de situaciones que nos hemos vivido, yo creo que nos hemos podido, lógicamente, compartir la construcción de toda esa política que todavía tiene que ir más adelante. Tiene que ir más adelante con políticas en materia fiscal, con políticas que efectivamente haya que en el terreno de la fiscalidad paguen más los que más tienen para que reciban más los que más necesitan, con esos otros decretos que están en el marco de defender ante los productos hipotecarios a los consumidores frente al abuso que las entidades de carácter financiero han mantenido. ¿Para cuándo ese decreto? Ese decreto está prácticamente, yo diría, muy avanzado, muy ultimado. Queremos que sea final de mes o principio de mes de junio cuando se vea ese tema para defender a los consumidores de los abusos de multinacionales, de las grandes empresas o de los sectores financieros. También va a haber sanciones al sector financiero, al sector bancario. En todo caso, obedece a esa política de defensa del consumidor frente al mercado. Por cierto, no sé si escuchó el otro día las palabras de Emilio Botín, demonizando el decreto de vivienda de la Junta de Andalucía. Sí, yo creo que hemos compartido todo el Consejo de Gobierno un cierto sentimiento de autoestima cuando hemos visto que el máximo representante de los mercados se queja ante una medida que efectivamente pone en favor de la mayoría social y en defensa de la mayoría social frente a los abusos que están haciendo entidades bancarias. Pero bueno, eso viene a demostrar también algo fundamental, que el gobierno de la Junta de Andalucía es un gobierno que combate a los mercados, un gobierno que cree en las urnas, un gobierno que cree en las instituciones y que cree en la necesidad de que esas instituciones sean los que marquen las pautas a los poderes financieros, a los mercados, a las multinacionales y que no sean ese sector tan poderoso quien marque, lógicamente, las exigencias de vida del conjunto de la ciudadanía. Yo creo que eso es lo que distingue claramente una política de izquierda frente a una política de derecha. ¿Para cuándo y qué podemos esperar de la nueva ley de transparencia? Bueno, yo creo que la ley de transparencia va a hacer que Andalucía se ponga en la vanguardia de la mayor elemento de transparencia y sobre todo de un elemento fundamental, de más democracia. En ese sentido de más democracia yo creo que Andalucía siempre ha estado en la vanguardia. Ahí lo podemos ver, el reglamento de la Cámara y el reglamento del Parlamento de Andalucía. Lo podemos ver en otra serie de actuaciones que hemos tenido en el terreno de comisiones de investigación, que mientras en otros sitios son imposibles, en Andalucía se han sustanciado en un tema tan controvertido como el tema de los ERE, y además de la mano de una de las fuerzas políticas que están en la situación de compartir el gobierno. Pero yo creo que ese aspecto van a venir a situar que la ley de transparencia por un lado, la ley de participación ciudadana con las consultas populares con otro y con el aspecto de impulsar los presupuestos participativos van a situar a Andalucía claramente en la vanguardia de la democracia. Por cierto, hoy el Consejo de Gobierno ha anunciado una nueva ley de lucha contra el fraude fiscal que va a proteger especialmente a las clases medias, que son las más castigadas en la crisis por la pérdida de derechos y también por la subida de impuestos, que va a valorar en adelante no solo la renta, sino también el patrimonio, para que haya una equidad en el reparto de todas las ayudas públicas. ¿No parece mentira
que todavía se utilizasen estos baremos? Yo creo que de forma equivocada se quitó aquel impuesto de patrimonio, es decir, que impidió que comunidades autónomas, que el conjunto del país pudiera tener una serie de millones de euros a disposición de la parte de la sociedad más necesitada. Bueno, no se nos escuchó. Yo me alegro hoy ver cómo el señor Rubalcaba, en nombre del Partido Socialista, plantea que en el conjunto del Estado hay que volver a poner en valor el impuesto de patrimonio. Yo creo que incluso hay que ir más allá. Hay que ir a una sociedad de solidaridad. Yo soy de los convencidos, Izquierda Unida es una fuerza política convencida, que para derrotar al desempleo hay que ser capaces de repartir con mucha mayor solidaridad la riqueza que se crea. Y que para derrotar al empleo hay que ser capaces también de repartir más adecuadamente, más racionalmente el trabajo, desde un mercado laboral y una reforma laboral que no nos lleve a Marruecos, ni a esa situación de un empleo sin calidad. Estos dos conceptos se tienen que dar. Para que esos dos conceptos se den, se necesita una política fiscal avanzada, progresista, solidaria, que es la que estamos defendiendo desde el Gobierno de Andaluz y es la que yo creo que se va a poner de manifiesto mañana mismo en el Congreso de Diputados con propuestas que Izquierda Unida, por una parte, Partido Socialista por otra, van a poner en manos de un Gobierno que creo que está sordo e insensible a las políticas que se están poniendo encima de la mesa. Sobre todo a esa propuesta que Cayo Lara va a plantear de hacer posible crear 3.400.000 empleos en el conjunto de este país. Y es posible. Hay que decirle a la gente que es posible. Pero es posible si hay otra política. ¿Cuánto les correspondería en Andalucía? Bueno, lógicamente no tenemos los cálculos hechos, pero sí que si hay una inversión de 60.000 millones de euros necesaria para impulsar esa política, Andalucía forma parte de un quinto del conjunto del Estado. Por lo tanto, en esa parte, qué menos que a Andalucía le toque un factor muy importante de ese empleo que se tiene que generar y se puede generar en los próximos 3 años. Nosotros apostamos porque se genere, porque eso significaría ser capaces de situar en Andalucía un recorte del desempleo por lo menos de 15 puntos. Uh-huh. ¿Le molesta que se utilice la presencia de Izquierda Unida en el gobierno andaluz para dibujar un perfil radical de la Junta de Andalucía? Ya me entiendo, ocupación de fincas, asalto a supermercados, República Bolivariana de Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera. No, a mí me importa la radicalidad de los bancos, la radicalidad de los proveedores financieros cuando ocupan las viviendas de la gente y el techo de la gente y dejan a familias sin techo. Esa es la radicalidad que más me preocupa. La otra radicalidad es la radicalidad que decía el otro día el propio presidente del Ejecutivo andaluz. Decía que bienvenida la radicalidad si con ella estamos defendiendo los intereses de la mayoría social y de la gente que más necesita de sus gobiernos para que sus gobiernos les respalden. Y en ese sentido yo creo que esa es la radicalidad que el gobierno de la Junta de Andalucía tiene. Defender a la mayoría social, defender a los andaluces y a las andaluzas y hacer cumplir el Estatuto de Autonomía. ¿Qué culpa tenemos nosotros que el señor Zoido, el señor Arena, el señor Sanz se hayan olvidado del Estatuto de Autonomía? Y yo quiero recordar que hoy los únicos que defendemos con fuerza el Estatuto de Autonomía es el Gobierno, es decir, que sostiene Izquierda Unida y PSOE en Andalucía, y es también, como no, un número importante de organizaciones sociales y sindicales que siguen creyendo en su estatuto como esa constitución de andaluces y andaluzas que está ahí para hacer cumplir la letra negra sobre blanco. Señor Bardera, ¿qué le diría al PP incluso a algunos militantes e históricos dirigentes de la coalición de izquierdas que denuncian que están sosteniendo ustedes un gobierno tocado por la corrupción por el escándalo de los ERES? Bueno, en primer lugar yo lo que diría que para que una fuerza política tenga que ser creíble tiene que mirar a los ciudadanos y ciudadanas. Y en este momento el Partido Popular yo creo que da la espalda en Andalucía a los ciudadanos y ciudadanas y sus problemas más candentes. En segundo lugar, que es un partido con poca credibilidad. No hay que olvidar que una comisión de investigación propuesta por Izquierda Unida, comprometida por Izquierda Unida con los andaluces y las andaluzas, que incluso llegó en una de sus resoluciones a plantear claramente que había responsabilidades políticas y administrativas en esa corrupción de los ERE. Incluso daba nombres, ponían responsabilidades administrativas y políticas a todos aquellos que habían estado al frente de la Consejería de Empleo, entre ellos el señor Viera. Qué cosa más curiosa que el Partido Popular fue el que negó esta posibilidad, que hoy por hoy el señor Viera y otros responsables de la Consejería de Empleo hubieran estado señalados, responsabilizados por esa comisión. Por cierto, hablando del señor Viera, ¿usted cree que debería dejar el escaño como diputado nacional? Y sobre todo, ¿cree usted que por lógica procesal debería ser imputado por la jueza Laya? A mí lo que me preocupa es que había una resolución del Parlamento de Andalucía, de la Comisión de Investigación, a propuesta, lógicamente, del presidente de la comisión, del señor Ignacio García, que rechazó el Partido Popular. Y al rechazar el Partido Popular, prácticamente el Partido Popular inhabilitó, imposibilitó que hubiera sido condenado desde el punto de vista político y administrativo en esa comisión. A partir de ahí, lógicamente, la imputación, el tema de plantear cualquier elemento desde el punto de vista judicial la tiene el Ministerio Judicial y yo no me voy a meter en esa situación. A partir de ahí,
Lógicamente, si alguien está imputado, casi el procedimiento correcto y concreto es que tenga que asumir una responsabilidad política. ¿Le lleva eso a la dimisión? Pues yo creo que efectivamente es un camino casi necesario y que se corresponde con cualquier tipo de imputación. Y si algún miembro del equipo de gobierno fuese imputado, ustedes han barajado dos tesis. Por un lado, que romperían el pacto de gobierno o exigirían cambios para seguir en San Telmo. Bueno, nosotros creemos que el pacto de gobierno de la Junta de Andalucía lo ha firmado el Partido Socialista Izquierda Unida. Y eso está por encima de cualquiera de las personas que hoy representamos o ostentamos una cierta responsabilidad en estas dos formaciones políticas, bien en el plano político, bien en el plano del Consejo de Gobierno. Yo he dicho siempre que yo creo que estoy sentado en un Consejo de Gobierno con gente honesta y con gente honrada. Si efectivamente se produjese cualquier tipo de imputación, cualquier tipo más allá de donde la propia comisión de investigación de los ERE ha llevado a efecto en el Parlamento, lógicamente habría dos cuestiones. Es decir, alguien que esté imputado, alguien que esté marcado por un elemento de responsabilidad política o de acusación judicial y penal en función de los expedientes de regulación de empleo, no podría estar en el Consejo de Gobierno sentado. Y si no está en el Consejo de Gobierno sentado o si permanece en el Gobierno sentado, pues alguien no tendría que estar. Nosotros hemos dicho claramente que estamos en un gobierno que creemos que está totalmente situado con gente honesta, con gente honrada. Si eso no fuese así, pues cualquiera de los que fuesen imputados tendría que dejar de estar en el gobierno. Y a partir de ahí, como he dicho siempre, tendremos que hacer las valoraciones oportunas llegado el momento. No quiero hacer valoraciones sin llegar a ese momento. Pero si ese momento llega, los andaluces tienen que saber que nosotros haremos las valoraciones oportunas y exigiremos las responsabilidades políticas oportunas. ¿Cree usted que el gobierno de coalición PSOE-Izquierda Unida agotará la legislatura en Andalucía? Bueno, había gente que al principio posiblemente no daba ni apostaba mucho por un gobierno de las características de izquierda, con políticas de izquierda, con eso que denominan algunos sectores de la derecha y la derecha más extrema de políticas radicales, que yo llamo políticas racionales, políticas que defienden a la mayoría frente a la minoría. Efectivamente, mientras las políticas que hay que cumplir, que están en el acuerdo de gobierno, se mantengan en una hoja de ruta adecuada, este gobierno tendrá esa vida para el que ha sido elegido, que es para los 4 años. Ya por último, señor Valderas, usted ha dicho que no se va a presentar la reelección como coordinador andaluz de Izquierda Unida, pero si pongámonos en un supuesto, un futurible, si se retirara el gobierno de coalición, ¿a usted le gustaría seguir en ese gobierno de coalición? Bueno, es difícil, ¿no?, que a nadie le diga no a una responsabilidad, pero yo siempre diré sí a responsabilidades que colectivamente me diga y me mandate mi fuerza política. Si la nueva dirección de mi fuerza política, con el nuevo coordinador al frente, considera que todavía tengo que seguir haciendo una contribución a los intereses, en primer lugar, de los ciudadanos, en segundo lugar de Andalucía y en tercer lugar de mi fuerza política, ahí me encontrará. O sea, que le gustaría. Bueno, a nadie le disgusta, lógicamente, trabajar por Andalucía, sabiendo además que Andalucía tiene un nivel de retos y desafíos por delante que a uno le llena de ilusión y para el que todavía tiene fuerza. Pero ya eso se decidirá y se verá, y puede tener mi fuerza política la garantía que con Diego Valderas no tendrá nunca, no lo ha tenido hasta ahora, ningún problema. Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía, coordinador andaluz de Izquierda Unida, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Nuevamente a ti y a la cadena SER.